Y es así que vamos a abordar las fases propiamente dichas para el diseño de este plan de tratamiento. En la pantalla vemos que tenemos como dos hitos muy importantes, uno parcial y otro más hacia el final y más integrador, de ir conquistando diferentes momentos de condiciones más saludables y más promocionales para el paciente. Entre estas dos situaciones de alta básica y alta integral, vamos a desarrollar las fases. Son 5 fases: la etapa preventiva, la etapa curativa, la etapa de rehabilitación de la oclusión y la etapa de control y mantenimiento. En nuestro protocolo, en el flujograma del protocolo de planificación terapéutica, estas 5 fases van a estar expresadas en cada uno de las áreas que lo diferenciamos con el color. Y vamos a desarrollar cada uno de estos elementos. Decimos recién, la fase de urgencia, que no es una fase que va a estar ubicada necesariamente al principio del tratamiento, sino en cualquier momento en que ocurra. Como es algo, una situación imprevista, no necesariamente vamos a planificar en el momento que esto ocurra. Normalmente, la forma que tenemos de organizar nuestro plan de tratamiento se va a basar en identificar objetivos para cumplimentar esta fase, esta etapa, actividades clínicas precisas y las prácticas que surgen de esas actividades. En la fase de urgencia, obviamente, el objetivo que vamos a tener es brindar los primeros auxilios para contener y acompañar los procesos de urgencia. La urgencia en odontopediatría básicamente tiene 3 componentes, que tiene que ver con el dolor, la infección y el traumatismo. En este sentido, las actividades van a estar destinadas a el alivio del dolor, el control de la infección cuando es aguda y la resolución del traumatismo, por lo menos en la primera instancia. Normalmente la urgencia es una situación, como vimos en el TPI correspondiente, que no es fácil. Implica una movilización de todo el circuito emocional del niño, su acompañante, y esta irrupción en el consultorio también propone una novedad en la rutina que todos los ámbitos de gestión odontológica tienen. En este sentido, las prácticas, si el objetivo tiene que ver con brindar esos primeros auxilios y voy a aliviar el dolor, obviamente tendré que hacer todo lo que tenga que ver con las actitudes descompresivas y la medicación correspondiente para ese alivio. Si es infección, haré el control físico que tiene que ver con la indicación de ducha de agua caliente cuando sea indicado, la terapia antiinfecciosa cuando sea indicado y el tratamiento pulparo quirúrgico en el momento de la urgencia o cuando sea indicado dentro del plan de tratamiento. Esto va a tener que ver con la singularidad. Y resolver los traumatismos mediante las terapias medicamentosas, la protección pulparo quirúrgica, según corresponda también. Obviamente, cuando planteamos la urgencia, no solo la planteamos desde el espacio más convencional, que tiene que ver con los procesos fistulosos o que están haciendo una colección purulenta, sino también lesiones que tienen que ver con los tejidos blandos, las lesiones estomatológicas. También acá vemos situaciones que tienen que ver con lo sistémico y de repercusión bucal. Y obviamente traumatismos, como vemos en estas dos figuras. Posteriormente, vamos a la segunda fase, que es la fase preventiva. Esta fase preventiva va a incluir 4 subfases que a cada una le va a corresponder un objetivo determinado, y en realidad esta etapa preventiva no la vamos a colocar en un orden de realización como primero, segundo y tercero y cuarto, sino que se van a ir dando simultáneamente en el primer momento de atención y de abordaje del paciente. La discriminamos acá y la posicionamos en un lugar simplemente por el recurso pedagógico para hacer un entendimiento de esa realidad. Entendemos que desde la prevención, la caries dental ha sido históricamente el organizador de los contenidos y de las prácticas, la caries dental como organizador de prácticas, que se va
a protagonizar un poquito la estructuración de ese saber odontológico. Normalmente todos los planes de tratamiento están regidos en un eje transversal que cruza a todo ese plan de tratamiento que tiene que ver con la caries. Y con este sentido, tomando esta lógica, por más que entendemos que está superada, en el sentido que superamos el orden dentario de la problemática bucal para incluir muchos otros elementos, pero vamos a tomar esta etiología que plantea Keyes en 1960 para definir. En ese momento se considera que la carie era producto únicamente de las bacterias, la dieta y el huésped. En este desequilibrio de funcionalidad de estos aspectos se generaba la lesión de caries. Tomando como referencia a nivel pedagógico esto, es que nuestro plan de tratamiento lo vamos a conformar en cada una de las áreas. Entonces vamos a asignar una subfase a lo que tiene que ver con el control y el manejo de todo lo de bacterias, lo microbacteriano, el control del medio biológico, sobre todo con el control de la dieta, y el refuerzo del huésped mediante el control de los elementos que rodean al huésped, tanto como sistema como el diente como huésped en relación a caries. Y de esa forma podemos desarrollar y anclar una especie de contenido donde vamos a tener que abordar en nuestro plan de tratamiento cada una de estas dimensiones etiológicas de caries. Y finalmente vamos a agregar este condimento que tiene que ver con el acondicionamiento morfofuncional del equilibrio del sistema cráneo cérvico mandibular y oideo integrado, donde nos va a permitir salir del esquema de cariología para abordar otros elementos. Vamos a profundizar entonces. Dentro de la etapa preventiva, que decíamos que tiene 4 subfases, nos vamos a meter en la primera subfase, que es llevar el grado de infección y sus condicionantes a niveles aceptablemente bajos. En este momento, la propuesta es lograr disminuir todas las condiciones que tienen que ver con las infecciones que rodean a la situación específica de ese paciente. Para eso las actividades marcadas tienen que ver con el control de la biopelícula de placa dental y la modificación de los nichos ecológicos. En este sentido, vamos a ir discriminando y deteniéndonos con prácticas clínicas en cada uno de estos elementos. Así pues, comenzamos con las prácticas que se refieren con el objetivo de controlar esa biopelícula con la enseñanza de técnica de higiene. La motivación va a estar cruzada en cada una de las prácticas que nosotros realicemos. Entonces lo ponemos simbólicamente ahí, pero se va a repetir en todo aquello que nosotros vamos a realizar. Esta enseñanza de técnica de higiene que hemos desarrollado en los primeros TPI va a tener que ver con ciertas condiciones que van a marcar el grado de desarrollo de esa maduración psicomotriz del niño para ir adquiriendo los conocimientos para hacer la remoción de esa biopelícula y sobre todo cuando es una biopelícula más cariogénica. En este sentido vamos a seleccionar una técnica específica de cepillado adaptada y adecuada a la edad y la motricidad del paciente niño, y a partir de ese diagnóstico inicial de cuantificación de biopelícula y la necesidad de generar una intervención, vamos a proponerle una técnica determinada. Y esa técnica va a estar basada en identificar la frecuencia de esos cepillados, la oportunidad más indicada y la duración de los cepillados. Por supuesto, todos estos contenidos ya fueron desarrollados, simplemente lo vamos trayendo a colación, porque este es el momento del plan de tratamiento en que uno va a tratar de conformar todos los elementos. Entonces vamos a incluir qué tipo de cepillo, qué forma, qué tipo de cerdas, qué tipo de medidas de higiene, no solo cepillo, sino de la cinta dental, todo lo que tiene que ver con algún aditamento específico que mejore la condición de higiene de ese paciente. Vamos a también proponer, con este objetivo de disminuir el grado de infección con el control de la biopelícula, el control químico de esta biopelícula. El control químico lo vamos a hacer a partir de la aplicación de un material que es la clorhexidina, y tenemos dos
formas, la autoaplicación del paciente que lo hace en su casa, que es con colutorios y geles. Los colutorios al 0,12% y los geles también al 0,12%, y vemos algunos geles de utilización en la casa con esquemas terapéuticos que tienen que ser aplicados 2 veces al día por unos 15 días. Recordar que este tipo de propuesta de control muy fuertemente anclado en el control de la microflora bucal, es muy importante no generar disbiosis en forma más permanentes en el tiempo. Por lo tanto, lo indicamos con una temporalidad. Obviamente esto nos va a servir muchísimo a disminuir el nivel de infección y justamente que todas las lesiones que se encuentran activas detengan o ralenticen el proceso de avance, porque al no haber estreptococos funcionalmente activos, va a generar un detenimiento de lo que es la lesión de la actividad de caries. Por lo tanto, estas indicaciones que tienen que ver con el control químico son muy necesarias mientras vamos adquiriendo la cuestión de la higiene, porque la higiene no es algo que se adquiere automáticamente, sino que al ser un hábito que uno va incorporando y va poniendo en ejercicio a medida que va pasando el tiempo, no es que en los primeros 15 días ya se sabe cepillar ni tiene la conducta de cepillarse. Mientras damos tiempo a que esto ocurra y que se siga, en cierta forma, en el primer momento acumulando mucha biopelícula, el control químico de esa biopelícula me va a permitir disminuir el riesgo en forma abrupta. Y también lo podemos hacer en un formato de aplicación profesional mediante el barbiclorexidine, donde mediante el pincelado, como lo estamos viendo ahí, Dosmark, el Servitec y el Periobacter, vamos a generar en situaciones de alto contenido microbiano, de altos niveles de Streptococcus mutans o lactobacillus, proponer un control muy rápido y un detenimiento para ir generando un terreno mucho más propicio para que, por ejemplo, la parte gingival empiece a tener una cicatrización. Entonces, presentaciones comerciales, vamos a tener colutorios, geles y barnices. Luego, con el mismo sentido de controlar la cantidad de microorganismos, presentamos la inactivación de las lesiones amelodentinarias abiertas cavitadas. Esto tiene que ver con la nomenclatura de Pitts, las C3 abiertas. Acá vamos a proponer la técnica de Masler, que es la técnica descripta para realizar las inactivaciones, donde mediante la remoción con instrumental, la remoción manual, no con alta velocidad, de la zona reblandecida de la lesión de caries, uno va a generar el descombro de esa cavidad y donde se generaba toda una actividad de la microbiota, se va a estabilizar con la colocación de un apósito medicamentoso. Esta inactivación es un inhibidor de ese progreso de la lesión. Tiene el sentido de reducir esa microbiota cariogénica, ya que va a ir removiendo y generando una situación de estabilidad en ese nicho de retención bacteriana. No es lo mismo tener una cavidad donde se va a ir acumulando todos los restos de comida con los restos de microorganismos, sobre todo aquellos que están descontrolados, el Streptococcus mutans, lactobacillus y demás, sino que va a proponer una zona de estabilidad. Entonces, esa oquedad en esa microbiota que se va a formar, microambiente, donde puede haber una replicación muy grande, va a generarse una zona de eliminación de ese ámbito. Esa remoción inicial de esa biomasa cariogénica es esencial para el control de la progresión de la actividad de caries. Con esto estamos disminuyendo y colaborando, recuerden el objetivo tiene que ver con disminuir el nivel de infección. Entonces, todas estas prácticas clínicas van a tener ese mismo objetivo de disminuir la carga bacteriana. Entonces vamos a controlar esa biopelícula donde había cavidades, huecos, bueno, pues ahora van a estar obturadas con un material que tiene también una acción medicamentosa. Recordemos que las inactivaciones con la técnica de Masler es solamente de los elementos dentarios con caries activa, C3, es decir, cavitadas, pero sin complicaciones pulpares. Sin complicaciones pulpares.
En este sentido, Masler propone la técnica de inactivación, ese es el artículo original que él da luz en la literatura en relación a la técnica, y ahí plantea muy claramente que no es una técnica de la inactivación de un solo diente. Acá nuestro objetivo tiene que ver con el control de toda la biomasa que hay en boca. Entonces, la propuesta es que la inactivación sea de la mayor cantidad de dientes, con estas condiciones de ser C3 abierta, para generar una disminución abrupta de la cantidad de reservorios que podrían generar. Fíjense, en esa fotografía, en la primera, que son C3 abiertos, uno identifica que no tienen ahí un compromiso pulpar directo de penetración en la cámara, son revertidas y muy rápidamente esa boca va a encontrar una estabilidad a nivel del terreno en la primera situación de desequilibrio y en la segunda de estabilidad muy rápidamente. Fíjense cómo todos los elementos que tienen que ver con la conformación el refuerzo de la situación saludable van a tener un terreno mucho más preciso con una boca inactivada que con los dientes todos cavitados. Entonces recordamos que no es una actividad que uno puede hacer solo en un diente, sino que la idea de la inactivación de caries tiene que ver con toda la arcada o la hemiarcada. En esto podemos apoyarnos con los tratamientos, y como lo hemos visto en el TPI correspondiente, los tratamientos mínimamente invasivos, que es el control químico-mecánico de lo que es la lesión de caries. Acá vamos a hacer la salvedad de los dos materiales, o sea, las dos lógicas del material, uno constituido por los aminoácidos en relación a la solución del hipoclorito de sodio, y el otro a base de las enzimas proteolíticas de la papaina, que son el papacaris y el Brix. El Brix es el que se consigue acá en Argentina. Entonces, esto nos va a ayudar en la técnica de remoción, sobre todo para no utilizar ningún tipo de instrumental rotatorio, simplemente manual, un reblandecimiento y unas mejores condiciones para estabilizar y proponer, si uno elimina el terreno y genera una situación mucho más estable para la colocación de un ionómero, y si no, la colocación de un óxido de cineugenol reforzado. También en esto del control de la biopelícula, en esta tercera práctica, vamos a incluir la inactivación de las bolsas periodontales activas. Es muy importante que si existe alguna lesión gingivoperiodontal, las periodontales son muy raras en odontopediatría, pero las gingivales son mucho más comunes, debemos hacer la correspondiente remoción. Fíjense ahí, con la sonda periodontal se ve una sutil pérdida de inserción con gran inflamación de la encía marginal por el gran acúmulo de biopelícula, de placa, de sarro que tiene ese paciente. La madre nos relata que esta situación tiene que ver, muchas veces las madres nos relatan que esta situación tiene que ver con el niño que como le salió sangre alguna vez o que le molestó, no se pilló nunca más ahí. Bueno, se forman estos plastrones y esto genera un daño que es muy importante como retentivo. Entonces, volvemos al objetivo. Si necesito yo bajar el grado de infección y sus condicionantes a niveles aceptablemente bajos, voy a tener que remover eso. Entonces, ahí en la segunda fotografía estoy haciendo la remoción, en la tercera realizo la toilette el terreno con agua oxigenada de 10 volúmenes de uso médico, y fíjense cómo a la semana ya está mucho más estable esa condición y sin retención de lo que es la biopelícula, y no tengo esos condicionantes que seguían como reteniendo mi placa dental. Después, otra de las actividades fundamentales tiene que ver con la modificación de los nichos ecológicos. Acá deberé fijarme en todos aquellos elementos que tengan que ver con, por ejemplo, dientes en el proceso de erupción. Sabemos que los primeros y segundos molares permanentes, que los vamos a considerar como muy retentivos por todos los surcos primarios y secundarios que tienen su cara oclusal, y demoran demasiado tiempo en terminar de llegar a la línea de oclusión.
Entonces esto, si no hay una indicación precisa de higiene en la parte posterior, puede llegar a generar algún tipo de retención de biopelícula. Entonces, ¿cuál es la indicación? Modificar el nicho ecológico mediante la eliminación o la indicación de un cepillado específico que recupere la estabilidad de esas superficies oclusales. Y también tenemos un montón de otras situaciones que van a ir favoreciendo según la presencia o no, la retención de esa biopelícula. Por ejemplo, el mal posicionamiento de algunos elementos dentarios que van a provocar unos nichos con la trampa de placa correspondiente, si hay presencia de patología ortodóntica, de prótesis, si hay restauraciones desbordantes, esto se tiene que generar algún tipo de pulido y adaptación, si son defectuosas, si hay lesiones abiertas que las debí solucionar con la inactivación de caries, si hay defectos en el esmalte o en la dentina con la pérdida de estructura y que hace que haya una retención de biopelícula. Si hay dientes en infraoclusión, si hay una limitada apertura bucal que impide que el cepillo, sobre todo cuando son cepillos no indicados con un cabezal muy grande, lleguen hacia la parte posterior. Y obviamente si hay algún tipo de situación que agrega una limitación en la higiene, por ejemplo, una inserción de tejidos, de frenillos y demás que no permite que los tejidos blandos se vayan movilizando para dejar entrar el cepillo. Bueno, y finalmente, dentro de lo que es la modificación de los nichos ecológicos, vamos a eliminar todos aquellos cálculos supragingivales que tenga el paciente niño. Esto lo hacemos con algún tipo de instrumental, ya puede ser con cucharillas, con las curetas o con cualquier elemento que uno pueda desprender y realizar una limpieza de la superficie en que estuvo adherido los cálculos dentales. Bien. Pasamos a la segunda, dentro de la etapa preventiva, la segunda subfase que tiene que ver con el control del medio. Entonces, vemos ahí dentro de la tríada etiológica, ya en la primera subfase hemos controlado todo lo que tiene que ver con la infección. Ahora vamos a meternos en todo lo que tiene que ver con la dieta. Para eso, dentro de las actividades va a ser fundamental considerar la consejería de los hábitos alimenticios y saludables. Básicamente va a tener que ver con un lineamiento de racionalizar la ingesta de hidratos de carbono. Esto lo vamos a hacer mediante el asesoramiento dietético y la indicación de sustitutos en el caso que hiciere falta. En este sentido, va a ser muy importante en el asesoramiento dietético, entender que la alimentación desempeña un papel fundamental en el desarrollo de esta persona, de este sujeto, puesto que la dieta es el factor determinante en la etiología de lo que llamamos y conocemos como la caries dental, por lo que es preciso dar una información adecuada a los pacientes. Además, no hay que olvidar que un incremento de azúcares no solo supondrá un mayor riesgo de caries, como estamos acostumbrados a lo mejor a identificar, sino también un riesgo incrementado a padecer otras enfermedades, por ejemplo la obesidad, y una predisposición en el futuro, adulto, adolescente y adulto, de sufrir otras alteraciones, por ejemplo diabetes, enfermedades coronarias, cardiovasculares, todo lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias, las ortopédicas, por ejemplo, fracturas, enfermedades hepáticas, y todo tiene que ver con este posicionamiento a nivel de consejería dietética que es muy necesario abordar. Existe una relación muy grande entre nutrición y caries, donde hay estudios que plantean que los ciertos déficits de vitaminas, sobre todo la vitamina A y D, algunos déficits de calcio, de fósforo, pueden ocasionar grandes sustracciones o grandes alteraciones en el desarrollo dentario y hasta generar estos retrasos en la erupción dentaria. Este asesoramiento que planteamos lo planteamos desde un lugar que promueva el desarrollo y un refuerzo de comportamientos y estilos de vida que van a fomentar un mantenimiento, por ejemplo, de peso adecuado. Pero no podemos perder de vista
que este asesoramiento no es solo bajar línea de cuántos momentos de azúcar son los indicados, sino que esto lo tenemos que relacionar a el espacio comportamental y de estilo de vida, así como también la cuestión de higiene. Entonces, ya no va a ser tan simple con el solo hecho de indicar los momentos de consumo de azúcar, sino que vamos a buscar, a lo mejor desde las teorías de la adhesión, algunos elementos que nos ayuden a negociar estas cuestiones. En este sentido, son muchos los estudios epidemiológicos que van a correlacionar el consumo de azúcar con esto que hablamos recién de la prevalencia de caries, y en los que se van a demostrar claramente una asociación que tiene que ver con la frecuencia del consumo, con la ingesta entre comidas. También son varias las características de los alimentos per se también, que vamos a tener que tener presentes y que pueden influir en ese potencial cariogénico, como es, por ejemplo, la concentración de sacarosa que tengan estos alimentos, la consistencia que tengan estos alimentos, la combinación alimenticia a la que vienen unidos estos alimentos, la secuencia y la frecuencia de ingestión y el pH que tengan los alimentos. Los estudios epidemiológicos también demuestran que la leche humana, obviamente, y la lactancia materna en los niños, va a favorecer ese desarrollo, tanto físico, nutricional y emocional, que implica grandes ventajas psicoemocionales, sociales, económicas, ambientales, mientras que posiblemente la lactancia materna sostenida en el tiempo va a disminuir significativamente muchos riesgos de padecer algunas enfermedades crónicas y agudas en el futuro de ese niño y adolescente. Por eso es aconsejable evitar comer entre comidas o limitar el consumo de azúcares donde sabemos que el flujo salival es mucho menor, por lo tanto, cuando come es el momento del ingreso del azúcar, porque al haber mayor flujo salival permite una rápida dilución de ese alimento azucarado, lo que conduce a un aclaramiento, lo que se llama aclaramiento oral, mucho más rápido. Este periodo que tiene que ver con el aclaramiento, como les digo, dependerá de la consistencia, obviamente, de los alimentos, la solubilidad de la partícula del alimento, además de características individuales como es el estilo de masticación que tiene ese niño y la cantidad y características de la saliva que tenga. La promoción de la alimentación saludable se ha convertido en una especie de prioridad para la salud pública que cada vez más importante, cada vez tenemos que indagar mucho más. Por eso, nosotros planteamos la realización de esta encuesta de consumos de alimentos cariogénicos, donde vamos a ir determinando, mediante el resultado, un riesgo un riesgo cariogénico que va a tener que ver con ubicar al paciente en una situación de vulnerabilidad en relación al consumo de azúcar. Hay una complejidad muy grande de este abordaje de las indicaciones higiénicas, y no es que nosotros tengamos que abordarlas todas, porque no somos nutricionistas, pero en la interdisciplina uno va a encontrar elementos que tengan que ver con ir aportando situaciones en lo cotidiano que van a promover una propuesta de mejoramiento y estabilidad, donde las operatorias que realicemos, por ejemplo, van a ser sostenidas porque no va a haber un medio ácido que va a atentar contra la estabilidad de esa interfase restauración-diente y no generar una situación de caries secundaria en el futuro. Por eso en Argentina tenemos precisamente un plato, que es este que se presenta acá, que es la conformación de nuestra alimentación. Como vemos, la alimentación debe ser variada, pero también propone el dimensionar el plato nutricional desde cuánto ocuparía en ese plato cada uno de los grupos alimenticios. Entonces vamos a ver que verduras y fruta debe ser más de la mitad, o bueno, la mitad de lo que es el plato, incorpora un elemento importantísimo que es el agua, menos sal y más
más actividad física, y la Asociación de Odontología Pediátrica, de Odontopediatría Latinoamericana, propone algunas normativas, algunas reglas, por ejemplo, el atrasar al máximo la introducción de los azúcares en la dieta, idealmente hasta los 2 años, no incluirlo dentro de lo que es el consumo. Entonces tiene un componente, como le decíamos, del contexto que nos juega muy en contra, porque siempre va a haber un tío, una abuela, que va a proponer a lo mejor la probada de un helado, la probada de algún dulce, y bueno, a lo mejor no hacía falta incorporarlo, porque aparte en esos momentos se genera como eh, un moldeado de lo que son los sabores. Entonces, cosas que tienen mucho un nivel de dulzor en una escala muy alto, van a proponer condiciones de un techo muy alto que después va a pedir más azúcar, más azúcar, más azúcar, porque es lo que va a tener más a mano para volver a sentir este estímulo, el cerebro, de lo dulce. Entonces, evitar que coman entre comida. La propuesta es un máximo de 6 ingestas al día, incluyendo las comidas personales, obviamente, incluyendo las comidas principales, obviamente. No se recomienda el consumo habitual de galletitas, jugos envasados, gaseosas, golosinas, y que en realidad vemos que es un contrasentido porque es algo que está muy presente en todo lo que es la dieta y el relevamiento que hacemos a los pacientes niños. Entre la comida ofrecer opciones saludables, que tienen que ver con trocitos de queso, trozos de fruta, yogur, pan, galletas de arroz, maíz. Bueno, canchita es algo latinoamericano, pero tiene que ver con el maíz inflado. A partir del año de edad, evitar ofrecer la leche durante la noche, sobre todo cuando son leches azucaradas, leche que no están dentro del esquema, porque ya puede evitar el hecho de que durante la noche quede en contacto esa leche azucarada con las superficies dentarias. Entonces, las opciones dietéticas que elijas, propone la Asociación de Odontopediatría Latinoamericana, proponen, que elijas durante los primeros años de vida, serán determinantes para la futura salud bucal del niño. Bueno, y la indicación de sustitutos. En este sentido, cuando hablamos de sustitutos, hablamos en general de los edulcorantes. Bueno, ahí hay una clasificación, está la tabla 1 de edulcorantes, y que tiene que ver cómo, a partir del azúcar, la sacarosa que nosotros conocemos, todos los otros que vamos a encontrar a disposición de distintos alimentos que incluyen. Entendemos que el término edulcorante se referencia a aquel aditivo, normalmente es un aditivo alimentario, que le va a conferir este sabor dulce y que habitualmente no va a aportar o aporta muy poca energía. Son vaciados de energía. Se utilizan normalmente para endulzar los alimentos que habitualmente no tienen el nivel de sabor dulce que requiere. Insisto en que es una cuestión cultural el hecho que vayamos subiendo y escalando en esto de la identificación de sabores. También se utilizan los edulcorantes para endulzar los medicamentos y algunos complementos alimentarios cuando hay un fin no nutritivo. Desde hace algunos años se han empleado edulcorantes que son los no calóricos como sustituto de todo o parte de algunos contenidos azucarados en comidas y en bebidas. Esto trae aparejado algún tipo de controversia. Sin embargo, existen otros carbohidratos como la fructosa, como vemos ahí, que está en la línea de los azúcares naturales, que en realidad tienen un mayor poder edulcorante que la sacarosa, que conocemos, la glucosa que conocemos, pero tiene un menor poder cariogénico. Del mismo modo, elementos como por ejemplo el xilitol tienen, al no poder ser utilizado para degradar por los microorganismos, para producir ácidos, nos resulta cariogénico e incluso tendría un efecto de anticaries por incrementar esto del flujo salival. Y
también aumentar el pH salival. Si ven ahí en esta figura, muestra cuando se consume y cuando no se consume xilitol, a los 3 meses, cómo disminuye las colonias formadoras de biopelícula disponibles en saliva y las que están adheridas a lo que es la biopelícula sobre la superficie del esmalte. Ven que hay una disminución. ¿Cuál es el problema de esto? Que mientras está el consumo del xilitol, sostiene el logro, pero cuando se deja de consumir, vuelve a la bioflora normal, donde si hay mucha predisposición y mucha carga o colonias de microorganismos, va a generar entonces el aumento de la proporción. Fíjense que ahí hay una foto del xilitol que viene en ese granulado blanco que se puede conseguir en homeopática, en casas que tienen que ver con insumos naturales como cereales y demás, donde van a encontrar el xilitol con esta conformación y que obviamente cuando hacemos las indicaciones de transición entre el azúcar, a lo mejor tomaba la leche con 4 cucharadas de azúcar, bueno, a lo mejor conviene comenzar a tomar, que no tiene para el niño una diferencia, el xilitol, que tiene muchísimas otras ventajas, y sobre todo después para ir disminuyendo gradualmente las cantidades para ir adaptando los gustos a nunca tienen que ser abruptos esta cuestión, entonces a nuevos patrones a nivel de engramas cerebrales de gustos que sean más, más acercados a la satisfacción que ese cerebro, que ese niño va a percibir en relación al alimento que está consumiendo. Se han observado también que hay muchas comidas con alto contenido de otros elementos, por ejemplo, grasas, proteínas, de calcio, flúor, que pueden proteger contra las caries. Entonces también, por ejemplo, las grasas van a cubrir todas las superficies y van a generar una reducción de la retención de azúcares y de biopelículas, y bueno, esto genera también una situación de efecto tóxico en algunos microorganismos. Las proteínas que pueden haber en el alimento que consumimos pueden incrementar esta capacidad amortiguadora o la capacidad tampón que tiene la saliva y tiene un efecto protector a veces también del esmalte. Entonces, tanto la conjugación de grasas con proteínas van a elevar el pH tras la ingesta de hidrato de carbono, haciendo una especie de protección. Por eso las combinaciones alimenticias también son muy importantes. Otro sustituto, otro edulcorante que es utilizado, tiene que ver con el sorbitol, que en realidad es la mitad de dulce que el azúcar que conocemos, pero que se utiliza muchísimo para endulzar las golosinas, tanto chicles o caramelos, y por estas propiedades humectantes que tiene, es muy usado en pastas dentales como vemos ahí. Entonces, obviamente cuando utilizamos el sorbitol, que es un alcohol del azúcar, es artificial, es un edulcorante y tiene un sentido calórico también. Por supuesto, la selección que nosotros proponemos no va a ser un edulcorante en los términos que tienen que ver con la disminución de lo que es el aspecto nutricio, sino vamos a generar, cuando hay una sobredosis de azúcares, sobre todo de sacarosa, glucosa, proponer el viraje al intermedio que puede incluir, por ejemplo, la inclusión del xilitol, del sorbitol, también de la stevia como un edulcorante natural y que va a proponer una disminución gradual de la percepción de lo dulce para acostumbrarme a otra situación. Bien, y ahora abordamos el tercer espacio de desarrollo que tenga que ver con lo etiológico de carie, que tiene que ver con el huésped. Acá el objetivo de esta tercera subfase tiene que ver con el refuerzo del huésped, y el refuerzo del huésped lo vamos a hacer mediante las actividades que tienen que ver con remineralizar los tejidos duros del diente, vamos a controlar la cantidad y calidad de saliva, vamos a modificar toda la morfología de surcos que van a generar una situación de inestabilidad si se sostienen de la forma en que está.
Para la indicación de fluoruros sabemos y hemos visto en el trabajo práctico integrado correspondiente toda la indicación del arsenal de fluoruros, normalmente fluoruro de sodio, que podemos proponer en distintas concentraciones, en distintas formas farmacéuticas y en distintas indicaciones. Entonces vamos a tener los colutorios, los geles de uso diario y los geles terapéuticos que se usan con una gran concentración que se van a usar por un tiempo determinado. También esto tiene que ver con el uso en la casa. También vamos a encontrar el uso profesional de los diferentes geles tixotrópicos para hacer las topicaciones de flúor y que van a tener una indicación y una también propuesta terapéutica de un pH más ácido, más neutro, que según la indicación que yo vaya proponiendo, voy a encontrarle su indicación. Y la colocación profesional también de los fluoruros, que tienen que ver con una protección con el formato de barniz. En este caso, bueno, la fresina, el Durafat, que se colocan con este tipo de aplicadores, con jeringa o con los pellets de los adhesivos de los composites, o con pinceles. Bueno, acá se dan las indicaciones, esto lo traemos a colación para saber que este es el momento de proponer la remineración de todos los tejidos del día. Cuando indicamos fluoruros, traemos a colación esto, entonces acá sumamos a la técnica que le habíamos indicado en el control de la infección con una técnica específica del cepillado, le vamos a incorporar la pasta correspondiente según la necesidad de remineralización que tenga ese paciente. Y aparte podemos reforzar todos aquellos elementos que van a generar una situación de estabilidad del terreno de los tejidos duros. Por supuesto, la remineralización también la planteamos por la tecnología de los caseinatos, tenemos MyPaste, MyPaste Plus, y ahí se propone una colocación del material que genera una situación mucho más de remineralización fina, si se quiere, porque va a proponer una penetración mucho mayor que la molécula de fluoruro, que es una molécula que va a quedar más bien en la superficie. Bueno, todos estos contenidos ya lo hemos desarrollado, no vamos a profundizar. Y aquellos remineralizantes que tienen que ver con combinaciones, entonces tenemos, por ejemplo, el Varnish, que tiene que ver con el agregado de calcio, fosfato y flúor biodisponible con el Recaldent. Entonces esto viene en las cápsulas, en esas unidosis que se podrán colocar. Tienen una consistencia cremosa muy buena, y también el CleanPro White Varnish, que es la aplicación del fluoruro de sodio, más la asociación del fosfato tricálcico, que también viene en unidosis, viene en este tipo de jeringa, o, bueno, acá no tenemos disponibles pastas dentales, pero en otros países sí, por ejemplo 3N tiene el CleanPro, la pasta dental del CleanPro. Estas también son propuestas de remineralización que incluyen alguna consistencia diferencial y mucho más fácil en cuanto a la manipulación que los otros barnices. En cuanto al control respecto a la cantidad y calidad de saliva, vamos a considerar el aspecto de generar suplementos salivales. Dentro de los suplementos salivales, vamos a considerar la indicación de pre y probióticos cuando sea necesario. Es decir, es un elemento más dentro de la terapéutica, de las posibilidades terapéuticas que como odontopediatra puedo tener para abordar situaciones específicas para revertir ciertos riesgos. Y en este sentido, las investigaciones que tienen que ver con caries van a hacer énfasis en las oportunidades y desafíos que se presentan asociadas a nuevas estrategias de abordar la cuestión de la cariología mediante la modificación de la biopelícula. En esta situación de generar de la condición de disbiosis, de alteración de esa flora de la biopelícula, a un estado de simbiosis, que es mayor estabilidad, mayor equilibrio, mayor situación de adaptabilidad a una situación más saludable de ese ambiente bucal. Así pues que, con otro enfoque terapéutico, que bueno,
es muy discutido en algunos ámbitos, ya después vamos a profundizar por qué, pretenden modular el microbioma oral, manipulando el ambiente bucal para favorecer selectivamente el crecimiento de algunos organismos que aparentemente serían más benéficos a expensa de disminuir los organismos que son cariogénicos, generando la disbiosis, y esto con los pre y los probióticos, que son estos nuevos abordajes para prevenir la expresión de nuevas lesiones de caries. Y vamos a comenzar con los prebióticos. Los prebióticos, acuña este término en el 95, Gibson, y plantea, él lo define como aquel ingrediente alimentario no digerible que afecta de manera beneficiosa al huésped, al estimular selectivamente el crecimiento y la actividad de una o un número limitado de bacterias que ya residen en el colon. Obviamente, las primeras experiencias de este tipo de prebióticos son por la flora intestinal. Después, más adelante, se propone como sustrato que es utilizado selectivamente por los microorganismos, este prebiótico, que confieren un beneficio a la salud. Esto es entonces un elemento, el prebiótico, que va a ser incluido en la cavidad bucal, es tomado por el microorganismo que en general está presente en la cavidad bucal, y esto va a generar productos secundarios de ese microorganismo que van a ser beneficiosos para la estabilización, por ejemplo, del proceso de caries. Entonces, para el manejo de la caries, los prebióticos incluirían nutrientes para la diversidad de organismos bucales. Es decir, vamos a darle de comer a los microorganismos bucales, a los que están, a los habituales y demás, alguna comida específica que generen algún tipo de repercusión en productos finales que mejoren condiciones de terreno. Entonces, se va a inhibir la microbiota acidogénica y acidúrica y mejorar la recuperación del pH al inhibir la acidogénica y acidúrica, va a mejorar obviamente aumentando el pH. Y esto se logra mediante la generación del álcalis a partir de estos nutrientes que se ponen a disposición de los microorganismos lo consumen y genera productos intermedios, por ejemplo la urea y la arginina, y estos son metabolizadas por los microorganismos, aumentando el nivel de amoníaco, por lo tanto aumenta el pH. Entonces, normalmente, como prebióticos que tienen que ver con las lesiones de caries, están en el área de la urea y la arginina, sobre todo la L-arginina. Fíjense que la L-arginina, los alimentos ricos en este prebiótico son, por ejemplo, la semilla de sésamo, calabaza, girasol, que son muy consumidas con los chicos, y uno estimularía a que generen ese tipo de colación entre comidas, porque aportaría en la generación de mayor amoníaco, por lo tanto, aumentaría la cantidad de el pH en boca. También las algas, espirulina, voy a volver con esto de alimento. Los alimentos ricos en L-arginina son, por ejemplo, las semillas, las de calabaza, girasol, sésamo, que sería interesante esta inclusión en las colaciones saludables que los niños tienen entre comidas. También las algas, por ejemplo, la espirulina, una excelente fuente de L-arginina, y los frutos secos, puede ser almendra, maní. Recuerden que la propuesta de este prebiótico es generar ese insumo para que los microorganismos lo procesen, y ese producto final de los microorganismos produzcan el amoníaco, y a partir del amoníaco va a aumentar el pH generando un aumento de factores protectores en relación a la competencia de microorganismos.
También la L-arginina viene incluida en algunas pastas dentales, por ejemplo, la Proalivio de Colgate y en Sensodyne, la Repara y Protege vienen con el L-arginina como prebiótico agregado. En relación a los probióticos, el prebiótico es lo que está antes, o sea, es el alimento del microorganismo. Ahora, el probiótico es el organismo en sí mismo. En el 2008, Sanders lo define como son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas van a conferir un beneficio para la salud de ese huésped. Acá se trabaja el concepto de defensa por diversidad, con la ayuda de bacterias beneficiosas para mantener la salud o aliviar síntomas que tiene una larga tradición en la medicina veterinaria y en la medicina gastrointestinal. Entonces, con los probióticos lo que se hace es generar la adición de microorganismos como probióticos que van a influir en eventos locales y sistémicos que van a generar impacto en la adhesión, la agregación, la inhibición del crecimiento, la producción de bacteriocinas y la inmunomodulación de los microorganismos. Entonces, esa biopelícula, esa placa dental, va a tener, mediante la presencia de esos probióticos, muchas diferencias en su historia natural de, por ejemplo, adhesión, agregación, crecimiento, inmunomodulación. Lo que va a pretender el probiótico es mantener una simbiosis estable asociada más con la situación de salud. Esto lo va a lograr mediante estos mecanismos de acción, que o va a inhibir directamente generando la producción de sustancias, por ejemplo, algún peróxido de hidrógeno y demás, que inhibe el crecimiento del Streptococcus mutans. Hay una exclusión competitiva, por ejemplo, en la competencia por los sitios de unión y nutrientes. Si yo coloco un microorganismo que consume lo mismo que el streptococo, pero que es beneficioso, es decir, por lo menos no provoca de producto final ácidos, entonces si replico mucho más y doy un ámbito de desarrollo mucho mayor a este microorganismo, al aumentar la cantidad, consume todo el alimento, entonces el estreptococo, por una cuestión de competencia, queda disminuido y por lo tanto sin tanta acción. También la exclusión lo provoca mediante la modificación de las condiciones orales en cuanto, por ejemplo, el potencial REO. Y finalmente, el mecanismo de acción que tiene que ver con una explicación en la modulación de la respuesta inmune, lo que hace que el probiótico, el microorganismo agregado, va a estimular la inmunidad no específica. Entonces va a modular la respuesta inmune, tanto humoral como celular, para generar también esta selectividad de ciertos microorganismos en potestad de otros. En general, nosotros no tenemos en disposición en Argentina, vienen en cápsulas, vienen en polvos, lo que sí nosotros hemos tenido la experiencia de administración en algunos elementos que tienen que ver, por ejemplo, alimentos. En las leches, la leche bio, con lactobacilos, en yogures, en queso, en algunos helados nosotros no tenemos esto, pero acá se le ponen los probióticos. Hay algunos productos ya orales de utilización de higiene oral que ya tienen algunos enjuagues bucales, los chicles, pastillas o golosinas que ya vienen con estos microorganismos. Y productos para disolver, por ejemplo, en granulados o viales. Estas son las vías de administración entonces de los probióticos. Todos estos tienen un efecto tanto preventivo como terapéuticos. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, de los probióticos en salud oral. Este artículo plantea la administración de leche durante 7 meses con el lactobacillus, el LGG, en niños de 1 a 6 años, y esto, el resultado va a reducir el riesgo de caries y el desarrollo de caries inicial. También se encontró que el consumo de queso que contenían este mismo lactobacilo, el GG, asociado al lactobacillus rhamnosus, disminuía el recuento de Streptococcus mutans, de la línea mutans. Esto tiene que ver con la selección. También se describió que un yogur con el Streptococcus thermophilus, que es el que antes le llamamos salivarios, y el lactobacillus, tienen efectos bactericidas sobre el grupo mutant. Entonces,
Esta es la selectividad que vamos viendo a partir del aumento de lactobacilos, que son más inocuos y beneficiosos del ecosistema bucal, se deteriora, se disminuye el crecimiento de los cariogénicos. Lo que sí, la bibliografía describe que las dosis son diarias y que varían muchísimo en las distintas experiencias. Por ejemplo, algunas dosis que es la inclusión del microorganismo de 1 en 10 a la 8, o sea, la cantidad de unidades formadoras de colonias, a 3,7 por 10 a la 10, o sea, tiene que ser grandes cantidades de microorganismos para que encuentre una estabilidad y un impacto en relación al objetivo que se quiere lograr. ¿Cuál es la crítica que se le encuentra a esto? Que mientras se consuma este probiótico, genera esta estabilización del cuadro, pero inmediatamente lo deja de consumir, disminuye y revierte a situaciones iniciales, entonces no genera ni una selectividad duradera, residual, lo que provoca que haya una inversión económica muy grande. Pero bueno, estos tópicos son agregados de innovación, donde uno propone modificaciones en ese medio bucal para ir generando condiciones para revertir los riesgos en un momento determinado. A lo mejor, estos nos servirían para, en la etapa de mucho riesgo, donde uno va generando con el niño la inclusión de los hábitos higiénicos y dietéticos, hasta adquirirlo, puede pasar un tiempo que esté sostenido mediante las técnicas o las prácticas de remineralización y la inclusión de pre y probióticos. Las bacterias entonces beneficiosas también pueden reparar una biopelícula disbiótica asociada con enfermedades. Entonces esto es importante tener el concepto de que no solo previene, sino que también repara situaciones que tienen que ver con condiciones también mediadas en la remineralización. Bueno, otro elemento que veíamos dentro de la tercera subfase es el refuerzo del huésped. Acá vamos a proponer modificar la morfología de todos aquellos surcos profundos, las zonas retentivas de biopelículas y predispuesta a que se impacte esta pseudoplaca que puede transformarse en cariogénica y generar una alteración con las lesiones que conllevan y provocar una profundización según también el tipo de surco. Por eso se propone el tratamiento que es el sellado de surcos, puntos y fisuras. Bueno, y finalmente, en esta fase preventiva, la cuarta subfase que sale ya del esquema tradicional de caries y nos lleva a pensar en la integralidad del sistema estomatognático, proponiendo el acondicionamiento tanto funcional como morfológico, de ese equilibrio del sistema cráneo, cérvico, mandibular y oideo, integrado. Es decir, ya no podemos ver separado, en conformación, todos estos elementos que se van a influir y generar una cascada de situaciones de alteración que pueden ir planteándose en elementos que, por ejemplo, escapan al espacio bucal, pero que tienen una repercusión. Por ejemplo, si yo tengo una mala postura y esa mala postura no es atendida, observada, esto va a generar alteraciones de posición, alteraciones de articulación, alteraciones de crecimiento, alteraciones de respiración y alteraciones, por ejemplo, de mayor prevalencia de caries. Bueno, por ejemplo, este paciente que vemos ahí, que está en una etapa de lesiones de mancha blanca, que se le pudo haber dado todas las condiciones en esta fase preventiva de remineralización para ir generando una restitución de esas lesiones C1, vamos a proponer una observación que tiene que ver con una alteración a nivel de su hemiarcada, su lateralidad derecha, y una mordida abierta con un posicionamiento de la lengua en forma anómala. Entonces, acá
se proponen dos actividades. Uno, la valoración y la reeducación de funciones musculares y hábitos saludables, y la otra que tiene que ver con el acondicionamiento de la oclusión a la etapa de desarrollo que esté cursando ese niño. En este sentido, cuando proponemos algún tipo de valoración de las funciones musculares y de las praxias para generar hábitos saludables, vamos a pensar en situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, realizar este juego, que es un juego de la OCA de las praxias, de las facies, donde a partir de los distintos elementos, entonces se juega con un dado, donde va sacando una numeración, va a ir eh, subiendo en los casilleros, y a medida que va subiendo, si le toca acá, tiene que hacer la praxia que se corresponda a eso. Entonces vamos a ver que este juego incluye, en un formato más lúdico, todas aquellas funcionalidades que uno debe observar para ver si la realización genera algún tipo de llamado de atención para poder redireccionar al paciente a la especialidad que se va a encargar de profundizar ese diagnóstico y llevar ese tratamiento. Pero nosotros somos los iniciadores de eso y como tales tenemos que acompañar los procesos, a lo mejor si el fonoaudiólogo le dio algún tipo de ejercicio, o nosotros también generar algún tipo de indicación inicial de algún ejercicio simple que tenga que ver con las competencias, por ejemplo, como vemos acá, del labio, del orbicular del labio, donde mediante ejercicios podemos ir viendo qué tipo de competencia labial existe para a partir de ahí, si hace falta, fortificar o directamente enviar al fonoaudiólogo para que haga el tratamiento correspondiente. En este sentido, no es que vamos a corregir, por ejemplo, la mordida abierta que tiene, pero no podemos dejar de observar que esta alteración de la musculatura en cuanto a los orbiculares que no tienen fuerza, por lo tanto se encuentran en hipotonicidad, y la lengua con un gran poder de corrimiento va a generar una perpetuación de una alteración dentaria, alveolar y hasta esquelética que es necesario observar en esta primera etapa. No hace falta terminar todo el tratamiento para recién direccionar, porque hay cuestiones que son muy urgentes de atender. Otra mirada tiene que ver con esta cuestión de lo que hablamos recién de los ejercicios posturales, que tienen que ver con la higiene postural. Vamos a ver y vamos a observar que hay distintas formas de proponer en el niño en sus formas de cotidianeidad, donde vamos a ir identificando alteraciones y que pueden ser corregidas en el sentido de que podemos dar algún tipo de elemento para ilustrar, por ejemplo, algunos videos, hay mucho en YouTube, alguna cartilla, alguna indicación a algún profesional para ver la cuestión de la postura. Y la segunda actividad que tiene que ver ya más específicamente con el desarrollo de la oclusión, cuando observamos algunos elementos que generan algún tipo de interferencia, de interposición, que van a trabar o van a modificar el crecimiento del maxilar, alveolar, por una cuestión de posición dentaria, es donde nosotros tenemos que generar una intervención precisa. Algunas veces deberemos hacer unos desgastes selectivos de los caninos primarios, algunas veces esas mordidas invertidas se deberá a alguna alteración en los patrones de crecimiento, donde tenemos que profundizar y quizás redireccionar a algún profesional que se dedique, cuando hay trastornos de articulación o de crecimiento, tanto de rama como de el cuerpo de la mandíbula, y esto propone alteraciones de muy pequeñas edades. Entonces, no es solo la interferencia que se pueda generar en un cruce, sino, y la alteración en el patrón de mordida, sino también generar
unos diagnósticos más profundos, pero este tipo de intervención deben ser muy precisas y en este momento. Insisto, no podemos dejar pasar todo el tratamiento para recién ocuparnos de esto, porque pasado 3 meses puede generar una alteración de crecimiento importante. O situaciones como esta, donde en una compresión en el maxilar superior uno propone un agregado, un aditamento con composite alargando el canino para generar el cruce, la reubicación de la mandíbula y la estabilización posterior, fíjense la línea media cómo fue cambiando, de esa mandíbula y se estabiliza en un procedimiento muy simple y que debo hacerlo en esta etapa. Esto también, bueno, va a estar muy profundizado en los otros trabajos prácticos que tienen que ver con la parte del manejo de la oclusión. Bien, una vez concluida la etapa preventiva, si recuerdan, dentro de la primera fase, y que conlleva una multiplicidad de acciones que se proponen generar una situación de estabilidad, llega el momento de la alta básica. El alta básica, en este contexto del plan de tratamiento, se va a proponer como un momento en este proceso de recuperación de la condición saludable del componente bucal que venimos trabajando, donde todos los ritmos de la actividad de deterioro, todos los ritmos, tanto estructurales como conductuales, significa el deterioro a nivel de tejido duro, por ejemplo, en cuanto al avance de todas las lesiones de caries, pero también el deterioro conductual del no ocuparnos de una correcta alimentación, una correcta higiene, fueron identificados, abordados, contenidos y acompañados mediante una actividad o tarea específica para ir generando la reversión de esa alteración. Entonces, el ritmo de actividad de deterioro se detiene, se ralentiza. Ya no estamos en las mismas condiciones que cuando comenzó el tratamiento. ¿Qué hubo en el medio? La etapa preventiva. Y la etapa preventiva conlleva este sentido de ocuparse de todos los factores más determinantes en la etiología de desequilibrio que van a proponer un paciente en una condición de mucho más estabilidad, donde no significa haber terminado, sino que faltan muchas cosas por hacer, pero ya la actividad no avanza en cuanto a deterioro. Tengo mucho más tiempo y puedo trabajar cuestiones mucho más sensibles, mucho más que conllevan mucho más adhesión, por ejemplo, técnicas pulpares, técnicas quirúrgicas, que incluyen un conocimiento mucho más de trabajo y aceptación de esas prácticas. Este hito de alta básica en la planificación terapéutica se plantea como un producto, pero un producto en construcción, en la puesta en marcha de esa etapa preventiva. O sea, es producto de la etapa preventiva, termina con el alta básica, que incluye el control de infección, refuerzo del huésped, control del medio, acondicionamiento morfofuncional del sistema estomatognático, donde todos los procedimientos incluidos en la atención odontológica de ese paciente permiten alcanzar una situación un poco más saludable de la que había venido, que implica lograr el entendimiento de los mecanismos de conservación de la situación saludable, porque el alta básica incluye haber comprendido que debo tener hábitos de higiene, hábitos dietéticos, una estabilidad por ejemplo, de inclusión de fluoruros, una estabilidad de lo que es la remoción de la biopelícula, y esto me permite alcanzar esta condición más saludable. Por lo tanto, implica lograr ese entendimiento promoviendo una adquisición de los comportamientos y hábitos más saludables para el control de estas enfermedades prevalentes en boca, que tienen que ver con caries, enfermedades gingivo-periodontales y maloclusión. Y así proponer condiciones para el cuidado de esos logros en lo sucesivo. Entonces, alcanzo ese nivel, ese primer nivel de resolución. El alta básica es un primer nivel de resolución, donde todo paciente que llegue a nosotros, ojalá,
no se vaya nunca sin una alta básica. En cuanto a la temporalidad de esa alta básica, uno sabe que la etapa preventiva, que incluye un montón de elementos, sobre todo de educación para la salud, e indicaciones precisas de cómo sostener y evitar que profundice o que se deteriore más la estructura, en general debe transitarse en un periodo no mayor de un mes, es decir, con 4 sesiones se genera toda una situación de inclusión de contenidos de prácticas clínicas y terapéuticas que van a proponer una condición de estabilidad. El alta básica permite avanzar en un terreno biológico y psicoconductual en condiciones muchísimo más estables para el tratamiento que viene, que es la etapa, la etapa curativa, de restauración, de rehabilitación. ¿Por qué? Porque a nivel biológico yo he controlado la cantidad de microorganismos, entonces he llevado a niveles aceptablemente bajos de microorganismos, he generado la inactivación de todo, he reforzado todo lo que pude a nivel estructural con los fluoruros, caseinatos, he generado la inclusión de elementos de protección, prebióticos, probióticos, he estabilizado la cuestión de los valores de saliva en cuanto a la cantidad y calidad, y he generado toda una adecuación de la dieta para que sea un factor de protección y no de deterioro. Entonces, desde el punto de vista biológico, están en mucho mejores condiciones. Por ejemplo, cualquiera de esos elementos reaccionan frente a una especie de cicatrización si voy a hacer un tratamiento pulpar, porque ya no me encuentro inflamado, ya no me encuentro hiperactivo, no me encuentro con radicales libres que generan una alteración en los procesos cicatrizales. Si es que tienen que hacer una extracción también, es mucho más estable. La boca de ingreso no es lo mismo si hay 100.000 unidades formadoras de colonia, que si hay 10.000 unidades formadoras de colonia. Yo con mi primer objetivo de disminuir el nivel de infección, es menos posible que ingrese algún microorganismo al torrente sanguíneo por vía de la extracción, del lecho que queda de la extracción. Entonces, el alta básica me da pie para estabilizar el cuadro y a partir del cual empezar la nueva etapa, que es la etapa curativa.